El silencio del bosque. María siempre había soñado con desconectarse del bullicio de la ciudad. Así que, cuando finalmente tuvo vacaciones, decidió alquilar una cabaña remota en medio de un bosque, lejos del ruido y de la tecnología. Era una oportunidad para reconectar consigo misma y encontrar algo de paz. La cabaña había sido recomendada por un conocido, quien le aseguró que el lugar era tranquilo y perfecto para relajarse. La llegada al bosque fue todo lo que María había imaginado. Los árboles eran altos y robustos, con hojas verdes que formaban un dosel natural. La cabaña, de madera oscura, estaba ubicada en un claro, rodeada de silencio interrumpido solo por el canto de los pájaros. Adentro, todo era acogedor, una pequeña cocina, una chimenea y un dormitorio con grandes ventanales que daban al bosque. La primera noche transcurrió sin incidentes. María preparó una cena sencilla, se sentó junto al fuego y se perdió en las páginas de un libro. Sin embargo, mientras la noche avanzaba, empezó a sentir una ligera incomodidad. Era como si el bosque, con su inmenso silencio, la observase. Descartó la sensación como fruto de su imaginación y se fue a la cama. Al día siguiente, decidió explorar los alrededores. Había senderos que serpenteaban entre los árboles, y al fondo, una pequeña colina ofrecía una vista impresionante del bosque. Mientras caminaba, notó algo que la inquietó: un árbol tenía tallas en su corteza. Al acercarse, vio que eran iniciales y fechas. Algunas eran recientes, de semanas atrás, pero otras eran de décadas anteriores. Le pareció curioso y pensó que quizás era una tradición de los visitantes del lugar. Esa noche, mientras cenaba, escuchó un ruido afuera. Era un crujido suave, como si alguien hubiera pisado una rama seca. Miró por la ventana, pero solo vio la oscuridad del bosque. Para tranquilizarse, se dijo que probablemente era un animal. Sin embargo, los ruidos continuaron, pasos lentos y cautelosos alrededor de la cabaña. Debe ser un ciervo o un zorro, murmuró para sí misma, aunque no estaba convencida. Decidió ignorarlo y se fue a dormir, aunque el sueño le llegó tarde. Durante la noche, se despertó varias veces con la sensación de que alguien la estaba observando. En una de esas ocasiones, creyó ver una sombra pasar frente a la ventana. Se levantó y revisó todas las puertas y ventanas, asegurándose de que estuvieran cerradas con llave. Al amanecer, salió a inspeccionar el exterior. Lo que encontró hizo que su corazón se acelerara. Había huellas alrededor de la cabaña, claramente humanas. Eran de alguien que había caminado descalzo. Intentó convencerse de que podía haber sido un visitante curioso, pero la idea no la tranquilizó. Ese día, en lugar de explorar más, se quedó cerca de la cabaña. Cada vez que escuchaba un ruido en el bosque, su corazón daba un vuelco. La sensación de ser observada se volvió más intensa. Al caer la tarde, decidió llamar al amigo que le había recomendado la cabaña, pero no había señal en su teléfono. Cuando la noche cayó, el miedo se apoderó de ella. Cerró todas las ventanas y puertas, y apagó las luces para no atraer atención. Pero el silencio del bosque era ensordecedor. Entonces, cerca de la medianoche, escuchó golpes en la puerta principal. 3 golpes secos. Contuvo la respiración, paralizada por el miedo. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta. Los golpes se repitieron, más fuertes esta vez. María tomó un cuchillo de la cocina y se acercó a la puerta. Miró por la mirilla, pero no vio a nadie. Reuniendo todo su valor, gritó: «Váyase. Estoy armada y voy a llamar a la policía». El silencio regresó, pero María no pudo dormir. Permaneció despierta hasta el amanecer, cuchillo en mano. Al salir el sol, se aventuró a inspeccionar el porche. Encontró algo que la hizo retroceder: una foto vieja,
colocada cuidadosamente frente a la puerta. Era una fotografía en blanco y negro de una mujer que se parecía mucho a ella. En el reverso había un mensaje escrito a mano: nunca debiste venir. Asustada, empacó sus cosas de inmediato y decidió irse. Sin embargo, al intentar encender su coche, el motor no arrancó. Revisó el capó y vio que los cables habían sido cortados. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Alguien no quería que se fuera. Desesperada, decidió seguir el sendero que llevaba al pueblo más cercano, a unos 10 kilómetros de distancia. Mientras caminaba, sentía que algo o alguien la seguía. Se giraba constantemente, pero no veía nada. El bosque, tan hermoso al principio, ahora era opresivo. Cuando finalmente llegó al pueblo, fue directamente a la comisaría. Contó todo lo sucedido, y los oficiales prometieron investigar. Uno de ellos, el sargento Ramírez, le preguntó: ¿en qué cabaña estaba? En la cabaña del Claro, cerca del viejo sendero. El rostro del sargento se endureció. Esa cabaña fue abandonada hace años. Nadie debería estar allí. ¿Qué? Preguntó María, confundida. Mi amigo la alquiló para mí. Ramírez negó con la cabeza. Vamos a investigar. Espere aquí. Horas después, los oficiales regresaron. Le informaron que la cabaña estaba vacía, pero habían encontrado algo inquietante en el árbol cercano. Alguien había tallado su nombre junto a la fecha actual. Además, en el interior, había fotos de ella, algunas tomadas desde el bosque mientras estaba en la cabaña. Pero, ¿quién podría haber hecho esto? Preguntó María, con la voz quebrada. El sargento la miró fijamente. Estamos investigando, pero hay algo que necesita saber. Su amigo, el que le recomendó la cabaña, falleció hace un año. No pudo haberle alquilado nada. El mundo de María se tambaleó. Las piezas no encajaban, y las preguntas no tenían respuestas. Nunca supo quién la vigiló, ni por qué alguien la había elegido como objetivo. Pero una cosa era segura: el bosque nunca volvería a ser un lugar de paz para ella.